Bienvenido a los cuentos de la Casa de la Bruja, un podcast de ficción sonora, de misterio y terror. Entra libremente, por propia voluntad, y deja parte de la felicidad que traes. Los cuentos de la Casa de la Bruja presentan Drácula, de Bram Stoker. Con Corman como el Dr. Seward y Jonathan Harker, Sarah como Mina Harker, David como el profesor Van Helsing, Fada como el camionero asustado, Pedro como Sir Arthur Holmwood y Sirio como Quincy Morris. Capítulo 17. Diario del Dr. Seward. Continuación. Cuando llegamos al Hotel Berkeley, había un telegrama para Van Helsing. Llego por tren. Jonathan en Whitby. Noticias importantes. Mina Harker. El profesor se mostró encantado. Ah, esa magnífica Mina. La perla de las mujeres. Pero ella llega y yo no puedo esperarla. Tendrás que ir tú a buscarla a la estación, mi buen John. Antes, empero, le enviaremos un telegrama para que esté advertida. Hecho lo cual, tomó una taza de té, mientras me hablaba del diario que Jonathan Harker había escrito cuando estuvo en el extranjero. Me entregó una copia mecanografiada, así como del diario de la señora Harker en Whitby. Llévatelo todo y léelo con atención. Cuando yo vuelva mañana por la tarde, conocerás ya todos los detalles del caso y podremos iniciar las investigaciones pertinentes. Guarda estas cuartillas en lugar seguro, pues son un auténtico tesoro. A pesar de la experiencia, hoy necesitarás toda tu fe para creer en lo que aquí se contiene. Es la historia más increíble que puedas imaginarte. Esta historia tal vez sea para ti, para mí y para otros muchos el principio del fin. Tal vez signifique asimismo el fin del no muerto que camina por la tierra. Léelo todo, te lo ruego, sin dejarte nada. Y si se te ocurre alguna observación iluminadora, hazla, puesto que todo es importante. Tú también llevas un diario en el que has consignado más de un hecho sorprendente. Bien, dentro de unos días lo estudiaremos todo conjuntamente. Se dispuso a partir hacia la estación de la calle Liverpool. Yo me dirigí a Paddington, donde debía encontrarme con la señora Harker. Llegué con un cuarto de hora de antelación. La muchedumbre empezó a dispersarse como siempre, después de detenerse el ferrocarril. Empezaba ya a temer no encontrarme con la señora Harker, cuando una joven bonita y delicada avanzó hacia mí con paso rápido. El Dr. Seward, ¿verdad? ¿La señora Harker? Me tendió la mano. Le he reconocido por el retrato que de usted me hizo la pobre Lucy. Cayó de repente, ruborizándose. Enrojecí a mi vez, y ello nos relajó a los dos, pues mi rubor era como una respuesta tácita al suyo. Cogí su maleta y una máquina de escribir con su estuche, y nos dirigimos al metro, que nos debía dejar en la calle Fenchurch. Antes, había telegrafiado a mi ama de llaves para que dispusiera un aposento para Mina Harker. Llegamos a mi casa a la hora prevista. Naturalmente, Mina Harker sabía que se trataba de un hospital psiquiátrico, pero no logró reprimir un escalofrío en el momento de franquear el umbral. Me advirtió que, si yo no hallaba inconveniente alguno, me vería inmediatamente en mi despacho, porque tenía mucho que contarme. Por tanto, registro esto en el fonógrafo mientras la aguardo. Todavía no he tenido tiempo de leer los papeles que me entregó Van Helsing, que aún se hallan encima de mi escritorio, ante mí. Debo hallar la manera de interesarla en algo, de modo que me deje tiempo para leerlos. Ella ignora cuán precioso es el tiempo y cuál es la tarea que tenemos entre manos. Debo tratar de no asustarla. Ah, ahí llega.
Diario de Mina Harker, 29 de septiembre. Después de arreglarme un poco, descendí al gabinete del Dr. Seward. Me detuve un instante antes de llamar a la puerta, pues me pareció que el doctor conversaba con alguien. Pero como me había rogado que fuese a verlo lo antes posible, llamé. Contestó al momento, me invitó a pasar y entré. Ante mi sorpresa estaba solo, pero vi en su mesa, ante él, un fonógrafo y lo comprendí todo. Nunca había visto uno, aunque me habían descrito cómo eran. Me sentí vivamente interesada. Espero no haberme demorado demasiado. Me quedé al otro lado de la puerta, creyéndole acompañado. Oh, estaba registrando mis notas. ¿Una especie de diario? Así es. Afirmó poniendo una mano sobre el fonógrafo. ¡Caramba! Esto es mejor que la taquigrafía. ¿Podría escuchar algo? Por supuesto. Se levantó para poner el aparato en marcha, pero de pronto se detuvo. Bueno, hasta ahora solamente he registrado mi diario, y como solo se refiere a mis pacientes, o poco más, tal vez resultará incómodo. Es decir... Traté de sacarle del atolladero. Usted asistió a Lucy en sus últimos momentos. Por favor, permítame escuchar lo que se refiere a su muerte, puesto que deseo conocer todos los detalles. Era mi mejor amiga. Cuando me respondió, me asombró la expresión de horror de su semblante. Dejarle escuchar lo que ocurrió cuando falleció. Por nada del mundo. ¿Por qué?, insistí, experimentando una súbita angustia. El Dr. Seward tardó unos instantes en responder y comprendí que, en realidad, estaba buscando un pretexto. Bueno, resultaría muy difícil encontrar esa parte. Mientras hablaba, debió de verse asaltado por una súbita idea, ya que prosiguió en tono diferente, con una sencillez de la que él mismo no se daba cuenta y una ingenuidad infantil. Sí, es verdad, palabra de honor. Sonreí y él lo vio. Esta vez me he traicionado. Pero, ¿sabe usted que durante los meses que he registrado las notas de mi diario en el fonógrafo, jamás me he preguntado de qué forma hallaría tal o cual fragmento? En aquel momento decidí que el diario de uno de los médicos que habían atendido a Lucy podría añadir algo a lo que ya sabíamos de aquel monstruo, por lo que le propuse sin vacilar. En tal caso, doctor, tendrá que dejarme trasladar todo eso a máquina. Palideció como un muerto. No, ni por todo el oro del mundo puedo permitirle conocer tan horrible historia. Por tanto, la historia era horrible. Mi intuición ya me lo había dicho. Me quedé pensando un momento y dejé vagar la mirada por el despacho, buscando inconscientemente algún objeto que pudiese ayudarme, cuando mis ojos se fijaron en un grueso fajo de cuartillas mecanografiadas que había sobre el escritorio. La mirada del Dr. Seward siguió a la mía y comprendí que había captado mi intención. «Usted no me conoce», le dije. «Cuando haya leído usted todo eso, es decir, mi propio diario y el de mi marido copiados a máquina, sabrá quién soy. Nunca he vacilado en entregarme por completo a esta causa, pero, naturalmente, usted no me conoce. Y yo no puedo esperar que confíe en mí». La pobre Lucy tenía razón. El Dr. Seward es un hombre admirable. Se levantó, abrió un cajón donde había colocados varios cilindros de metal, recubiertos con cera negra. Tiene razón. No he confiado en usted porque no la conocía, pero ahora ya la conozco. Permítame confesarle que, en realidad, la conozco desde hace tiempo. Sé que Lucy le habló de mí y ella también me habló de usted. ¿Puedo reparar mi torpeza? Tome esos cilindros y escuche la triste historia. Los 6 primeros me conciernen personalmente y nada hay en ellos que puedan amedrentarla. Sin duda, me conocerá mejor tras haberlos escuchado. Cuando termine, la cena estará servida. Por mi parte, voy a leer esas cuartillas a fin de comprender mejor ciertos sucesos. Él mismo llevó el fonógrafo a mi habitación y lo puso en marcha. Estoy segura de que voy a enterarme de algo interesante. La otra cara de una historia de amor de la que ya conozco una versión. Diario del Dr. Seward, 29 de septiembre.
Estaba tan absorto en la lectura de los dos diarios, el de Jonathan Harker y el de su esposa, que no me di cuenta del paso del tiempo. Como la señora Harker no había bajado cuando la criada anunció que la cena estaba servida, dije que sin duda mi invitada se hallaba fatigada del viaje y que tardaríamos todavía 1 hora en cenar. Acababa de leer la última línea de su diario cuando entró Mina. Me pareció tan encantadora como en el andén de la estación. En su semblante se reflejaba una inmensa tristeza y tenía los ojos enrojecidos, como de haber llorado. Ojalá hubiese podido llorar yo también, ya que las lágrimas me habrían aliviado. Pero este consuelo siempre le fue negado a mi corazón. De todas formas, el ver los ojos relucientes de Mina, como consecuencia de su llanto, me emocionó profundamente. «Temo haberla apenado», le dije tan amablemente como pude. Oh, no. Me siento trastornada y comprendo su dolor. Ese aparato es realmente maravilloso, pero resulta tan cruel. Me ha hecho conocer en toda su grandeza todas las angustias que ha padecido. He tenido la impresión de oír a alguien implorando a Dios Todopoderoso. Es preciso que nadie escuche de nuevo esta confesión. Vea, he querido serle útil y he pasado su relato a máquina para que nadie más pueda escuchar, como yo acabo de hacer, los latidos de su corazón. Nadie más tiene que saberlo y nadie más lo sabrá. Ah, pero deben. ¿Por qué? Porque todo esto forma parte de la terrible historia de la muerte de Lucy y de los acontecimientos que la precedieron. Porque en la lucha que vamos a emprender para desembarazar a la Tierra de este monstruo, tenemos que contar con todos los elementos y el mayor número de detalles posibles. Escuchando estos registros, creo que me he enterado de mucho más de lo que necesitaba saber, pero también esos datos arrojan nueva luz sobre el sombrío misterio que nos rodea. Me permitirá que le ayude, ¿verdad? Estoy perfectamente al corriente del comienzo de esta historia y adivino, aunque no haya escuchado su diario más que hasta el 7 de septiembre, qué desdichas asaltaron a Lucy y de qué forma se ha cumplido su triste destino. Desde la visita del profesor Van Helsing, Jonathan y yo tratamos de ver con más claridad todo lo ocurrido. Mi marido salió para Whitby con el fin de recoger otros informes y regresará mañana. No debe haber secretos entre nosotros, sino que hemos de colaborar juntos, confiando plenamente los unos en los otros. Solo de este modo seremos más fuertes y lograremos llevar a feliz término nuestra tarea. Leí en su mirada el anhelo de no verse decepcionada, y al mismo tiempo mostraba tanto valor y resolución que quise tranquilizarla al respecto. Tiene usted razón, y que Dios me perdone si me equivoco. Tiene usted derecho a enterarse de todo, aun de lo más espantoso. Además, como ya está enterada de la enfermedad que aquejaba a Lucy, comprendo que desee conocer el resto. A decir verdad, cuando lo sepa todo, se sentirá más sosegada. Ahora vamos a cenar. Necesitamos de todas nuestras energías. Después podrá usted escuchar el resto de mi diario y contestaré a todas sus preguntas si algo le parece oscuro, a pesar de que para quienes estuvimos presentes no haya ninguna duda. Diario de Mina Harker, 29 de septiembre. Después de cenar, acompañé al doctor Seward a su despacho. Había recogido su fonógrafo y yo bajé mi máquina de escribir. Me instaló cómodamente en una butaca. Dispuso el aparato ante mí, de modo que pudiese pararlo y ponerlo en marcha sin levantarme, y me explicó cómo funcionaba. Queriendo que me sintiese a gusto, se sentó de espaldas a mí y cogió un libro. Puse el fonógrafo en marcha. Cuando hube escuchado la terrible historia de la muerte de Lucy y de cuánto ocurrió a continuación, me recliné en la butaca, sintiendo que me abandonaban las fuerzas. Por suerte no suelo desmayarme a menudo. El doctor Seward se apresuró a buscar una botella de coñac y me dio a beber varios sorbos, lo cual sirvió para que me recobrara enseguida. No obstante, seguía algo trastornada.
Y si entre tantos horrores no me hubiese consolado, en parte, la idea de que por fin Lucy había encontrado la paz, habría gritado de indignación, me habría negado a admitir tales horrores, de no estaría al corriente de la aventura que Jonathan había vivido en Transilvania. Permítame transcribir este relato, Dr. Seward, balbucié. Es preciso que todo esté a punto cuando llegue el profesor Van Helsing. Ya he avisado por telégrafo a Jonathan y vendrá aquí directamente desde Whitby. En este asunto, las fechas son muy importantes. A mi entender, si reunimos todos los elementos en orden cronológico, habremos adelantado mucho. Dice usted que también espera a Lord Godalming y al señor Morris. Entonces también ellos han de estar al corriente de todo el caso. El doctor volvió a poner en marcha el fonógrafo con más lentitud, y yo empecé a transcribir desde el 7º cilindro. Usé papel carbón, por lo que saqué 3 copias del diario, igual que había hecho con los otros documentos. A pesar de la hora avanzada, el doctor Seward se marchó a visitar a sus pacientes. Cuando volvió, se sentó ante mí y se puso a leer. Y así no me sentí tan sola mientras trabajaba. Verdaderamente tiene muchas atenciones conmigo. La tierra parece poblada por hombres muy generosos, a pesar de que existan, sin duda alguna, bastantes monstruos. Antes de retirarme a mi habitación, me he acordado de un pasaje del diario de Jonathan en el que se refiere al espanto que experimentó el profesor al leer un artículo de un diario en la estación de Exeter. Y, divisando en un rincón un montón de periódicos, he cogido los últimos números de la Westminster Gazette y la Pall Mall Gazette para leerlas en la cama. Recuerdo que el Daily Graph y la Whitby Gazette fueron de suma utilidad para comprender los terribles acontecimientos ocurridos en Whitby cuando desembarcó el conde Drácula. Por tanto, repasaré esos periódicos, esperando hallar en ellos una nueva claridad. Diario del Dr. Seward, 30 de septiembre. Jonathan Harker llegó a las 9. Recibió el telegrama de su mujer en el momento que salía de Whitby. Su aspecto denota a un hombre extraordinariamente inteligente y enérgico. Si su diario no miente, y a juzgar por las extraordinarias experiencias que he vivido, no lo creo, también es muy valiente, puesto que se necesita mucha sangre fría para bajar por segunda vez a aquel subterráneo. Después de leer su relato, esperaba hallarme ante un individuo fuerte, pero no ante este caballero sereno con el aspecto de un hombre de negocios. Más tarde. Después de comer, Jonathan Harker y su esposa subieron a su habitación, y cuando pasé por delante de su puerta hace un momento, oí el tecleo de la máquina. Vaya si son tenaces ambos. Según ha dicho Mina Harker, están poniendo por orden cronológico todas las notas y datos que poseemos. Jonathan tiene ahora las cartas que intercambiaron los que recibieron los cajones en Whitby y los transportistas de Londres que se hicieron cargo de ellos. Está dispuesto a leer la transcripción mecanografiada de mi diario. Tal vez halle en él algo que arroje más claridad sobre este caso. Ah, ahí llega. Qué extraño que nunca se me ocurriera que la residencia contigua a nuestro jardín pudiera ser un refugio del conde Drácula. Sin embargo, la conducta de Renfield habría debido ponerme sobre aviso. Actualmente estamos en posesión de todas las cartas relacionadas con la compra del edificio. De haberlas tenido unos días antes, la pobre Lucy habría podido salvarse. Oh, basta ya, o voy a volverme loco. Jonathan sigue trabajando. Me ha anunciado que cuando él y su esposa bajen a cenar, me entregarán un relato coherente de todo el drama. Mientras tanto, me ha dicho, es preciso que visite a Renfield, que hasta ahora, y sin darnos cuenta, nos ha estado advirtiendo de todas las idas y venidas del conde. Todavía no acabo de verlo claro, aunque tal vez, después de comparar las fechas, también lo entienda. Me alegro de que Mina Harker haya copiado mi diario a máquina. Sin él, jamás habríamos podido comparar las fechas.
Cuando he entrado en su habitación, he visto a Renfield tranquilamente sentado en un rincón, sonriendo apaciblemente. En aquel momento, parecía totalmente cuerdo. Me senté a su lado y charlé con él de cosas diversas. Al contestar, me dio pruebas de un gran sentido común. Luego, espontáneamente, habló de regresar a su casa, tema que yo sepa, jamás había abordado desde que está aquí. Creo que de no haber conversado antes con Jonathan Harker y no haber leído las cartas que posee y repasado las fechas en que Renfield sufrió sus diversas crisis, le habría permitido marchar después de unos días más en observación. Sea lo que sea, me pregunto qué le pasa en realidad. Estoy convencido de que todas sus crisis se presentaron cuando el conde Drácula andaba por los alrededores. ¿Qué significa, pues, su estado de conformidad? ¿Tiene el instinto, la certeza de que el vampiro triunfará al fin? No olvidemos que Renfield come seres vivos y que, ante la puerta de la capilla de la casa abandonada, llamó siempre al maestro. Esto podría confirmar nuestras sospechas. De todos modos, al cabo de un rato me marché. Estaba demasiado lúcido y hubiese podido mostrarse suspicaz ante mis preguntas demasiado directas. Si sospechase... Sí, le dejé solo. Desconfío de sus periodos de calma. Por tanto, le he recomendado al enfermero que le vigile y tenga siempre a punto una camisa de fuerza. Diario de Jonathan Harker, 29 de septiembre. Escribo en el tren que me lleva a Londres. Cuando el señor Bellington me indicó amablemente que estaba dispuesto a darme toda la información que poseía, creí que lo mejor era trasladarme a Whitby personalmente. En efecto, deseaba simplemente conocer a qué dirección de Londres se había expedido el cargamento siniestro. Más adelante, tal vez tengamos que ocuparnos del mismo. Bellington hijo, un muchacho excelente, me esperaba en la estación. Me condujo a casa de su padre, donde estaba decidido que yo pasaría la noche. Allí me recibieron con la grata hospitalidad de la gente de Yorkshire, donde el invitado puede hacer cuanto guste. Como sabían que debía ocuparme de bastantes asuntos en muy poco tiempo, el señor Bellington había preparado ya todos los documentos referentes a la expedición de las cajas. Me sobresalté al reconocer una de las cartas que yo había visto sobre la mesa del castillo del conde, en la época en que aún ignoraba sus diabólicos planes. Había pensado absolutamente en todo, obrando con método y precisión. Al parecer, tenía previstas todas las dificultades inherentes a la ejecución de sus proyectos. Empleando una expresión americana, no podía correr ningún riesgo. Y la exactitud con que se habían cumplimentado sus instrucciones era sólo el resultado lógico de su cuidado al preparar el asunto. Leí la factura y observé particularmente la anotación: 50 cajones con tierra ordinaria, destinada a ciertos experimentos. El señor Bellington también me enseñó la copia de la carta enviada a Carter, Patterson y compañía, así como la respuesta de esta empresa. De ambas cartas poseo ahora una copia. Como no pudo darme más información, bajé al muelle a interrogar a los guardacostas, los aduaneros y el capitán del puerto. Todos me contaron varios sucesos relacionados con la arribada insólita del buque misterioso, cuya historia pertenece ya a la tradición local. Sin embargo, nadie supo darme la menor explicación respecto al contenido de los cajones, y tuve que contentarme con la simple indicación de la factura: 50 cajones con tierra ordinaria. Fui en busca del jefe de estación, quien llamó a los mozos que habían transportado las cajas. Hablaron de 50 cajones y añadieron que eran muy grandes y pesaban una enormidad, que levantarlos les dio mucha sed. Uno de ellos observó que era una lástima que en aquel momento no hubiera ningún caballero que mostrara, en forma líquida, su gratitud por todos sus esfuerzos en su justo valor.
Otro insistió, alegando que la sed debida al transporte de aquellos cajones fue tal que todavía no la había aplacado a pesar del tiempo transcurrido. Naturalmente, antes de marcharme tuve buen cuidado de entregarles lo suficiente para que pudieran calmar tan espantosa sed. ...30 de septiembre... El jefe de estación me entregó una nota de presentación para su colega de King's Cross, de modo que al llegar esta mañana a Londres, le pregunté inmediatamente qué sabía respecto a la llegada de los cajones. Llamó también a los mozos encargados de su transporte, los cuales confirmaron la cifra de 50. Entre ellos no se manifestó la sed de sus colegas de Whitby, aunque también me creí obligado a premiar su buena voluntad. Desde King's Cross fui a la oficina de los señores Carter, Patterson y compañía, donde me recibieron cortésmente. Después de hallar el expediente relativo a las transacciones de venta, el empleado que me atendió llamó por teléfono a la sucursal de King's Cross a fin de obtener la información adecuada. Los camioneros que habían transportado las cajas acababan de regresar y rápidamente pude hablar con ellos. Le habían entregado a uno de ellos la carta de embarque y los demás documentos referentes al transporte de las cajas hasta Carfax. El número de cajones era también el mismo de la factura. Además, los camioneros se declararon dispuestos a suministrarme detalles suplementarios, pero esos detalles solo se referían al gran inconveniente de su trabajo, al polvo y la sed que les dio. Cuando más tarde les ofrecí aliviar sus sufrimientos mediante unos billetes con la firma del gobernador del Banco de Inglaterra, uno exclamó: «Patrón, en esa casa solo había polvo. Es la casa más rara que he visto en mi vida. Creo que no debe haber entrado allí en 100 años nadie. Y las capas de polvo, de este espesor. Habríamos podido acostarnos encima y dormir sin que nos dolieran los huesos. Además, el techo se desmorona, sobre todo en la capilla. La capilla es lo peor del edificio. Mis camaradas y yo creímos morir allí enterrados. Dios mío, no me habría quedado allí por nada del mundo después del anochecer». Le creí de buena gana, y de haber sabido él lo que yo sabía, todavía habría empleado un lenguaje más expresivo. En todo caso, de una cosa estoy seguro: todas las cajas que llegaron de Varna a Whitby a bordo del Demeter fueron depositadas sanas y salvas en la capilla de Carfax. Tiene que haber 50, a menos que, desde entonces, se hayan llevado algunas, cosa que temo después de haber leído el diario del Dr. Seward. Trataré de hallar a los transportistas que llevaban las cajas de Carfax cuando Renfield les atacó. Siguiendo esta pista, tal vez nos enteremos de algo. Más tarde, Mina y yo hemos trabajado todo el día y tenemos ya todos los documentos en orden. Diario de Mina Harker, 30 de septiembre. Soy tan feliz que apenas logro contener mi alegría. Sin duda, se trata de la reacción normal a la extremada angustia que jamás me abandonaba. Temía que este asunto, al abrir de nuevo la herida, pudiera perjudicar a Jonathan. Cuando se marchó hacia Whitby, parecía realmente muy dueño de sí, si bien yo estaba muerta de miedo. Por el contrario, el ajetreo impuesto por el viaje y todos sus esfuerzos por llegar al meollo del asunto le han ayudado a mantenerse en excelente disposición. Nunca ha estado tan fuerte, tan rebosante de energía, tan resuelto a llegar al fondo de la cuestión. El bueno y querido profesor Van Helsing tenía razón. Jonathan es muy valiente, y cuantas más dificultades se le presentan, más intrépidamente las afronta. Ha regresado lleno de esperanzas y determinación, y hemos puesto en orden todos los papeles y documentos. Todo está a punto. También yo me siento fuerte y excitada. Quizá habrá que compadecerse de algo. Eso es,
pues ese algo no es humano, ni siquiera es una bestia. Aunque, por otra parte, tras haber leído el diario del Dr. Seward sobre la muerte de Lucy y los sucesos posteriores, es imposible sentir la menor piedad hacia Drácula. Más tarde. Lord Godalming y Kinsey Morris llegaron antes de la hora prevista. Como el Dr. Seward había ido acompañado de Jonathan a visitar a sus pacientes, lo recibí yo. Confieso que me resultó muy penoso al recordar las esperanzas que tenía mi amiga Lucy tan solo unos meses antes. Naturalmente, ella les había hablado de mí, y al parecer también el profesor Van Helsing había hecho de mí un ardiente elogio, según expresión de Kinsey Morris. Ellos ignoran que yo estoy enterada de que ambos pidieron la mano de Lucy. Como además piensan que no sé nada respecto a los detalles concernientes a la muerte de Lucy, se han limitado a hablar de la lluvia y el tiempo. Por fin, creí mi deber ponerles al corriente de la situación actual, sabiendo, por el diario del Dr. Seward, que ambos asistieron a la muerte de Lucy. Me refiero a su verdadera muerte. No debo temer traicionar prematuramente un secreto. Les conté que mi marido y yo habíamos leído todos los diarios y documentos, que los habíamos transcrito a máquina y los teníamos ordenados por fechas. Les entregué a cada uno una copia para que la leyesen en la biblioteca. ¿Es usted, señora Harker, la que ha pasado a máquina todo esto? Asentí con la cabeza. No comprendo bien su objetivo, pero han sido todos tan afectuosos, tan buenos conmigo. Me han demostrado tanta devoción desde el comienzo que solo me resta corresponder con toda mi confianza y tratar de ayudarles. Ya he recibido una lección al aceptar unos hechos que harían que un hombre fuese humilde hasta el final de sus días. Además, sé cuánto apreciaba usted a la pobre Lucy. Escondió el rostro entre las manos y oí varios sollozos. Morris le tocó con delicadeza el hombro y después salió de puntillas del cuarto. Sin duda, las mujeres poseemos el don de lograr que un hombre se abandone ante nosotras a sus emociones, a su dolor, sin temer perder su dignidad, puesto que cuando Arthur estuvo a solas conmigo, se dejó caer sobre el sofá y no trató ya de ocultar su pena. Me senté a su lado y le cogí una mano. Espero que no haya considerado mi acción demasiado atrevida y que, si la recuerda más tarde, no se le ocurra semejante idea. Oh, no, soy injusta con él. Es un verdadero caballero y sé que jamás pensará tal cosa. Yo apreciaba mucho a Lucy, dije. Sé lo que significaba para usted y lo que era usted para ella. Nosotras éramos como dos hermanas. Ahora que ella ya no está entre nosotros, ¿no puede usted considerarme como una hermana? Sé que acaba usted de pasar por dos pruebas espantosas, y si mi simpatía puede aliviar un poco su pesar, déjeme que le ayude. Entonces, el pobre muchacho fue presa de la congoja. Experimenté por él una piedad infinita, y sin pensarlo, le abracé. Sin dejar de sollozar, apoyó la cabeza sobre mi hombro, sacudido por la emoción, y lloró largo tiempo como un chiquillo. En todas las mujeres se despierta el instinto maternal cuando se apela a su protección. Yo sentía sollozar a aquel joven sobre mi hombro y tuve la impresión de que era el bebé que tal vez tendré un día, por lo que acaricié sus cabellos como si fuera mi propio hijo. En ese momento no pensé lo raro que era todo. Por fin se calmó y levantó la cabeza, disculpándose, aunque no hizo nada para disimular su dolor, su desesperación. Me confesó que hacía varios días que no podía hablar con nadie, cuando en realidad un hombre necesita expansionar su dolor con sus semejantes. No había ninguna mujer que pudiera ofrecerle su simpatía, ni tampoco, dadas las terribles circunstancias, ninguna con la que hablara libremente. Nadie sabe cómo he sufrido, pero el bien que usted acaba de hacerme es tan inmenso que temo no apreciarlo aún en todo su valor. Tal vez no llegue a comprenderlo en mucho tiempo. No obstante, sé que llegará el día en que lo comprenderé plenamente y mi reconocimiento hacia usted, créalo, será sincero y profundo.
Y ahora, permítame pedirle que me considere como un hermano. Por la memoria de Lucy. Por la memoria de Lucy, repetí tomando su mano. Y también por usted. Por su simpatía, por sus sentimientos. Puesto que si alguien merece la gratitud, el aprecio de un hombre, es usted. Si en el futuro necesita usted la ayuda de un amigo fiel, no apelará a mí en vano. Dios quiera ahorrarle a usted otros días sombríos. Pero si llegara el caso, júreme que acudirá a mí. Hablaba con gravedad, con el corazón desgarrado como el primer día, y comprendí que esperaba de mí una palabra de consuelo. Se lo juro, afirmé. En el corredor se hallaba Kinsey Morris asomado a un ventanal. Cuando oyó mis pasos, dio media vuelta. ¿Cómo está, Arthur? Se fijó en mis ojos enrojecidos y agregó: Ya veo que le ha consolado. Lo necesita, pobre chico. Solo una mujer puede aminorar el dolor de un hombre, y la ternura femenina era lo que él necesitaba. Kinsey soportaba su dolor con tanta entereza que me apenó de manera indecible. Vi que llevaba el manuscrito en la mano, y supe que cuando lo hubiera leído sabría que estoy al corriente de todo. Así que le dije: me gustaría tanto aliviar la pena de ustedes dos. Considéreme como una buena amiga, una amiga a la que ustedes dos buscarán cuando necesiten ser consolados en su pesar. Más tarde comprenderá por qué le hablo de esta forma. Se inclinó y me besó la mano. En el fondo, yo me sentía muy débil. Yo, que deseaba consolar a aquel joven generoso y desinteresado. No supe cómo testimoniarle mi admiración, y en un súbito impulso de entusiasmo, le besé en una mejilla. Asomaron lágrimas a sus ojos, y durante una fracción de segundo, la emoción le impidió hablar. Joven, jamás se arrepentirá de haber sido tan amable conmigo. Jamás, por mucho que viva. Luego entró en el despacho a reunirse con su amigo. Joven, así creo que solía llamar a Lucy. Oh sí, qué buen amigo fue él de mi pobre amiga.